Bien, buenas tardes. La OIC de Bogotá les da la bienvenida a un evento virtual más. Recuerden que este evento se desarrolla dentro del programa Academia en Movimiento. Mi nombre es Paola Moreno. Hoy estaremos con Diana Hernández, nuestra gestora de movilidad saliente, en una charla muy importante que titulamos ¿Cómo preparar mi movilidad nacional o internacional? Esperamos que hayan podido atender a nuestra primera charla que sucedió hace aproximadamente un mes. En caso contrario, les recordamos que en nuestro canal de YouTube ya está disponible esta charla. En dicha charla hablamos de requisitos, de los momentos, también de algunos trámites administrativos y también de otros elementos muy importantes para que su movilidad sea exitosa. Gracias, Paola. Buenas tardes y buenas tardes para todos. También agradecemos pues su compañía en este espacio que esperamos les dé muchas luces acerca de cómo realizar un proceso de movilidad, que verifiquen que sí es posible y bueno, y que obviamente estamos desde la ORI para realizar todo el acompañamiento que requiere. Bueno, entonces la idea de esta charla es poderles dar un panorama general. Arrancaremos como verificando o recordando un poco los requisitos y cómo funciona el proceso de movilidad en la universidad y a partir de ello pues vamos a ir como elaborando o adelantando toda la charla. Es importante que ustedes conozcan que la universidad cuenta con un sistema enfocado hacia las relaciones exteriores e internacionales y este sistema está encabezado por la Dirección de Relaciones Exteriores. A partir de ello, desde las diferentes sedes, tanto a nivel nacional como en la sede de Bogotá, contamos con unas oficinas de relaciones interinstitucionales, en este caso ORICE de Bogotá, contamos con programas de internacionalización en cada una de las facultades. Es decir, que la asesoría ustedes la pueden solicitar a la ORI como tal o también a estos programas de internacionalización, ya que desde allí pues, les pueden dar aún más una asesoría más específica. Entonces, es importante que tengan presente como estas tres instancias para que puedan orientar también como su movilidad. La movilidad saliente es aquella que se realiza o las actividades académicas que se realizan dentro del plan de estudios que ustedes cursen en la Universidad Nacional de Colombia, ya sea pregrado o posgrado, y se realiza a otras instituciones de educación superior, centros de investigación, entidades gubernamentales, empresas públicas, privadas, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante que tengan presente que existen estas dos posibilidades, no solamente pensar en una movilidad fuera del país, sino también en otro tipo de actividades que a nivel nacional se pueden desarrollar. Les contaba entonces que las actividades de movilidad son a nivel nacional o internacional y son todas estas actividades académicas que son homologables o complementarias en el plan de estudios que se cursa, ya sea pregrado o posgrado en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué tipo de actividades podemos realizar? La modalidad que es más común es aquella de realizar 1 o 2 semestres de intercambio para cursar asignaturas, pero también se pueden desarrollar prácticas y pasantías, estancias de investigación, rotaciones médicas, trabajos de grado, cursos cortos, eventos académicos y los procesos de doble titulación que parten de algunos convenios específicos para algunas carreras también con los que cuentan en las diferentes facultades. El panorama nuestro como universidad es bastante alentador. Tenemos más de 600 convenios suscritos con más de 25 países. Hay 14 convenios de doble titulación vigentes actualmente con 5 países en el mundo y a nivel nacional somos la número 1 en procesos de internacionalización. Los requisitos, les voy a hablar de manera muy general de esta información, pero es importante que tengan en cuenta que obviamente se deben cumplir los requisitos académicos y adjuntar una serie de documentos que permitan tramitar pues, la solicitud de movilidad. Dentro de los requisitos académicos se encuentra estar matriculado o en reserva de cupo al momento de la solicitud de la movilidad, pero es importante resaltar que en el momento en que ustedes deciden hacer una movilidad, ya sea nacional o internacional, deben mantener esta calidad de estudiantes. De lo contrario, las actividades que se desarrollen no serían homologables al regresar del intercambio. Se realiza esta observación, ¿por qué? Porque la ventaja de contar con convenios de cooperación es que se realiza una movilidad solamente pagando los derechos académicos en la Universidad Nacional. Es decir, que no tendrían que pagar semestre también
en la universidad anfitriona de la movilidad. Pero esto conlleva a que efectivamente ustedes deben contar con la calidad de estudiantes en el semestre en que hagan el intercambio. Puede que para realizar la solicitud ustedes estén en reserva de cupo y eso no tiene ningún inconveniente. Pero para la movilidad, reitero, sí se requiere estar matriculado de diámetro. Se debe cumplir con el 40% de los créditos de estudio para pregrado al momento de realizar la solicitud de movilidad. Y en el caso de los estudiantes de posgrado, el tutor o el director de tesis pues puede recomendar el momento en el que se puede realizar la movilidad como tal. Este 40% de los créditos es de manera general para los procesos de movilidad con los convenios que tenemos. Bueno, un promedio académico ponderado acumulado igual o superior a 3,5/5, este es el estándar, pero hay algunas universidades que por la cantidad de estudiantes internacionales que están interesados en asistir allí, solicitan un promedio un poco mayor. Entonces, este es el básico, pero es importante que en su momento ustedes verifiquen el promedio mínimo que solicita la universidad anfitriona. Asignados a la institución anfitriona, de acuerdo con los requisitos que cada universidad establece. Es decir, que pues, de acuerdo al idioma en el que ustedes vayan a tomar materias, normalmente se solicita el examen de suficiencia pues, internacional que corresponde, ya sea el TOEFL, el TELF, el IELTS, dependiendo del destino que ustedes escojan. Se debe estar dispuesto a asumir los costos del desplazamiento y el sostenimiento durante la realización del intercambio. Más adelante les vamos a comentar unas opciones de financiación, pero pues sí es importante contar con un plan de ahorro y de financiación como tal de la movilidad. Y en el caso de las prácticas y pasantías, estancias de investigación y las rotaciones médicas, el estudiante debe contar con una aprobación previa del tutor que se va a hacer responsable de la actividad que desarrollen en la institución anfitriona. Solamente en estos casos. Para la modalidad de cursar la asignatura no se requiere esta aprobación previa del tutor. Bueno, y obviamente se deben validar los requisitos específicos en la convocatoria que se realiza semestralmente desde la Dirección de Relaciones Exteriores. Dentro de los documentos que se solicitan como mínimo está una carta de motivación en la que expliquen ustedes pues, las razones culturales y académicas que les motivan a escoger ese destino, el certificado en línea con la firma digital que se expide a través del Sistema de Información Académica, copia del documento de identidad y del pasaporte, una carta de apoyo de respaldo económico o en caso de que ustedes cuenten con alguna beca, ese soporte que efectivamente cuentan con este recurso. La carta de invitación que les comentaba anteriormente para algunas de las modalidades, el certificado de idioma, se habla de una póliza médica internacional, pero esta póliza o seguro se adquiere una vez ya ustedes están aceptados en la institución anfitriona. Es decir, que en el momento inicial no se requiere, pero sí se debe contemplar los costos y la compra de este seguro médico. Y el formato de llegada, que también parte ya, digamos que este requisito cuando ustedes ya se han movilizado, para validar que efectivamente están iniciando esa movilidad y nosotros desde la ORI poder realizar la inscripción de la asignatura correspondiente para que ustedes pues mantengan obviamente la calidad de estudiantes. ¿Cómo se tramita la movilidad en la Universidad Nacional? El paso inicial es que obviamente ustedes validen las convocatorias existentes. Existe un sistema de información de movilidad en línea en el que ustedes realizan el registro de su solicitud y allí adjuntan también la documentación que les comentaba, más aquella específica que solicita la universidad anfitriona. Una vez se registra esta solicitud, desde la ORI hacemos una validación en línea que efectivamente la documentación y la información se encuentre completa. Desde el programa de internacionalización de facultad también se presta como ese servicio de verificación y se solicita el aval del comité curricular y del consejo de facultad a su proceso de movilidad. Una vez se emite el aval del consejo, llega a la ORI puede continuar con el trámite y lo remite a la Dirección de Relaciones Exteriores, desde donde se realiza la presentación oficial del estudiante a la universidad en la que se encuentra interesado. Una vez la universidad anfitriona valida y acepta al estudiante, pues ya lo que resta es obviamente realizar los trámites migratorios que corresponden y emprender el viaje.
Una vez emprendido el viaje, hablamos nuevamente del formulario de llegada, ustedes nos reportan que efectivamente ya están iniciando sus actividades académicas, realizan su movilidad normal y al regresar se realiza el proceso de homologación de asignaturas. Una vez el soporte o el reporte de notas oficial por parte de la universidad anfitriona llega a la Universidad Nacional. Es como un mapa muy general de cómo funciona todo el proceso. Hemos hablado que efectivamente hay unos convenios de cooperación. La ventaja, como les decía, es que si se va uno como estudiante de intercambio en convenio, no habría necesidad de pagar algún costo académico adicional en la universidad anfitriona. Para validar ello, ya tenemos varias preguntas. Diana, no sé si aprovechamos este momento para formulártelas. Sí, perfecto. Y vamos con las preguntas. Entonces, ¿cómo puedo saber el promedio requerido para la universidad a la que quiero ir? En el caso de una pasantía internacional, que la también relacionado con pasantía, tomo la decisión de realizar una pasantía cuando estoy haciendo un intercambio académico. ¿En qué momento debo tener esta aprobación? Creo que con estas dos nos podemos ir por ahora. Bueno, entonces, si tú te encuentras realizando una movilidad en este momento, cursando asignaturas, por ejemplo, y surge esta opción de la pasantía, digamos que esto sería como una prórroga a tu movilidad. Originalmente tú ibas a realizar una actividad por un semestre en este caso, y si cuentas con esa oportunidad de desarrollar la pasantía, realizas un nuevo registro solicitando una prórroga de tu movilidad. Es decir, todo este proceso que vimos antes, lo retomas, realizas el nuevo registro y en ese momento adjuntas el soporte como tal de la aprobación o del reporte de la aprobación del tutor como tal a tu proceso de movilidad. Entonces se hace un nuevo proceso como tal para este segundo periodo de intercambio. ¿Cómo se puede saber el promedio requerido para la universidad a la que quiere ir? Y te uno a ella el certificado de idioma. Dice, si directamente la institución me acepta para hacer la pasantía sin necesidad de ¿aún así es importante presentar el certificado? Bueno, entonces, para validar este tema del certificado, si efectivamente la universidad, en el caso de la pasantía, te está dando la aceptación, pues digamos que entenderíamos que ya se cuenta con esa aprobación por parte de la universidad. Entonces, lo importante en ese momento, considero yo, es que informen esto en la carta de motivación, indicando que ya todas las validaciones se hizo con la universidad anfitriona y que se va a recibir. Si la universidad no te solicita ese soporte, no hay problema para nosotros, desde que ya tengamos una aprobación previa. Bueno, y el promedio, como ya les comentaba, hay un promedio general, pero en el caso de las convocatorias, las universidades especifican si requieren un promedio adicional. Por ejemplo, la UNAM, la Autónoma de México, sí nos solicita un promedio por encima de 4, ¿cierto? Paola, me confirmas 4, ¿cierto? Sí. Y esta información siempre está disponible en las convocatorias. Entonces voy acá, esta es nuestra página de la ORI y también está la página de la Dirección de Relaciones Exteriores. Ustedes encuentran acá los espacios de convocatorias y convenios. En convocatorias, ustedes validan acá, pueden hacer la búsqueda de acuerdo a la universidad en la que se encuentren interesados y encontrarán las fechas de cierre y al ingresar a cada una de las convocatorias se encuentran los requisitos y los tiempos como tal para realizar todo el proceso. Ejemplo, Linz, si entramos a esta universidad en Austria, nos dice que el cierre es el 9 de octubre, está toda la información general, los requisitos, en este caso nos están estableciendo solamente los requisitos estándar, pero si hay un requisito adicional, aquí también se describe en este espacio de requisitos y en documentos. Pueden validar en estos dos campos si efectivamente hay un promedio diferente al que se solicita. Esas como las dos preguntas que Así es. Mira que también nos hacen una pregunta relacionada con el certificado de idioma. Si en el momento de realizar la postulación debe tener ya el certificado, puede postularse, o si debe tener el certificado para hacerlo. Por lo general, cuando hablamos de certificado, sirve una constancia de que tienes las habilidades y los conocimientos del idioma. Por ejemplo, para las personas que están haciendo Explora UN o el Intensive English,
esa constancia sirve para aplicar. Sin embargo, hay otras universidades e institutos muy estrictos que piden, por ejemplo, un IELTS o un TOEFL, o por ejemplo para las universidades francesas siempre pues piden el certificado oficial. También sucede así para algunas universidades alemanas. Entonces, como les decía Diana, hay muchas particularidades. En el caso de la UNAM piden un promedio específico, entonces no se podría generalizar y siempre deben hacer una consulta muy detallada, una lectura muy detallada de cada una de las convocatorias o o de los requisitos de la universidad. Por eso es tan importante el proceso de acompañamiento y asesoría. Hay más preguntas, Dianita, aquí. ¿Dónde puedo adquirir la póliza médica internacional? Supongo que esto se realiza después de haber sido aceptado. Sí, efectivamente, el seguro médico internacional es una de las últimas cosas que se hace un mes tal vez antes del viaje, en donde ustedes, si se requiere visa, pues ya tendrán su visa, ya tendrán todas las fechas de estancia. Entonces, pues este es uno de los trámites, los últimos trámites antes de salir, pero es súper importante que tengan este documento. Nos preguntan acerca de los plazos para realizar los trámites. Ok, Paola, entonces, sí, digamos que retomando lo que tú nos decías, es importante que validen los requisitos, como les decía yo antes, a partir de cada universidad. Normalmente, en la convocatoria correspondiente, se da como el acceso, se colocan los accesos a donde encuentran la información general de esa universidad. En este caso, por ejemplo, en la página web de la convocatoria de internacionalización de la universidad a la que estamos consultando, y también están los documentos adicionales de la convocatoria directa de la universidad. Entonces, es importante que validen este tipo de enlaces y allí pueden encontrar esa información específica. Si les solicitan obligatoriamente el certificado oficial, si puede ser otro certificado de suficiencia como el de Explora UN, allí pueden validar esa información. Bueno, y en cuanto a los programas de internacionalización, la información la encuentran acá en la página web de la ORI también. Bueno. Listo. Hay más preguntas. Nos preguntan acerca de la convocatoria de la movilidad para asignaturas en la Universidad de los Andes. Sale una convocatoria aparte, pero también debe seguir un procedimiento. Valentina también nos ayuda a responder. Gracias, Valentina. Diana dice, ¿la carta de motivación va dirigida a la universidad de destino o va dirigida a la ORI? Normalmente ustedes la remiten con copia, digamos, a los dos, tanto a la Dirección de Relaciones Exteriores como a la universidad, pero también depende, porque existen universidades en las que sí te piden una carta de motivación, digamos que traducida al idioma que corresponde. Digamos que el formulario estándar, el formato estándar, es la carta de motivación en español, que con ella tanto el programa curricular como el Consejo de Facultad y la ORI valida efectivamente cuáles son las razones para la movilidad. Pero también existe la particularidad, verifiquen, porque en ocasiones la universidad anfitriona también pide que esta carta esté pues, traducida al idioma que corresponde, que sea dirigida a ellos. Muchas gracias. Nos hacen una pregunta acerca de que si se puede, es decir, si con la universidad donde quieren ir no está establecido el convenio, y una estudiante fue la primera a establecer en ese contacto, ¿cómo se puede hacer? ¿Es posible generar más convenios? Digamos que cuéntanos un poquito, Diana, acerca de esto. Y mientras tanto, yo les cuento que la ventaja de hacer movilidad con una universidad con la que tengamos convenio es que ustedes pagan solo su semestre académico en la U, en la nacional, pero allá no pagan derechos académicos, salvo algunas universidades como la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que siempre pide que haya un pago de unos derechos administrativos. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios, además que también existe la posibilidad pues, de contar con apoyos económicos en algunos casos en las universidades de destino. Ok, entonces, digamos que para allá iba también, para el tema de los convenios. Efectivamente, la ventaja es esa, es que básicamente ustedes van con el respaldo de un intercambio que está reglamentado en un convenio de cooperación entre las dos instituciones, pero si no existe tal convenio, es posible igual hacer la movilidad. En ese momento, pues tendrían ustedes que validar si efectivamente no deben asumir algún costo adicional o qué tipo de costos deben asumir en ese momento.
Para validar si la universidad tiene convenio, igual entran a la página de la Dirección de Relaciones Exteriores y en esta pestaña de convenios van a encontrar un aplicativo de consulta. Aquí lo pueden hacer por el año de inscripción, por el país, si conocen el nombre exacto de la universidad, pueden validar acá si se encuentra el convenio vigente y pues verificar cuáles son las condiciones de tal convenio. Si, si en el caso que nos presenta la estudiante es la primera en realizar un convenio, en realizar una movilidad de su universidad, perfecto. Y para establecer un convenio es necesario que este parta de la unidad académica básica, es decir, del programa curricular y facultad a la que pertenezca el estudiante. Desde allí se evalúa y se hacen los primeros contactos para pues, validar esa viabilidad de realizar un convenio de cooperación y luego de eso se realiza un trámite con la Dirección de Relaciones Exteriores para que se pueda generar ese convenio de cooperación. En el canal de YouTube de la DRE existe un video, en un momento les copio el enlace en donde nos explica ese paso a paso para la realización de un convenio, pero siempre parte de la unidad académica básica. Bueno, entonces estábamos hablando de los convenios y las convocatorias, los plazos también, se nos olvidaba comentar, responder esa pregunta, pero los plazos están establecidos en cada convocatoria. Allí muy claramente se identifica el plazo máximo para postularse. Sin embargo, es importante tener allí en cuenta que para la fecha de cierre de la convocatoria, el aval de la facultad debe ya estar en trámite y haber llegado a la hora. Si esta fecha se pasa, nosotros no podemos continuar con el trámite de la movilidad con la Dirección de Relaciones Exteriores. Es decir, que es importante que ustedes validen con su facultad, con el programa de internacionalización, los tiempos para poder realizar la solicitud del aval oportunamente y pues que no tengamos problemas de última hora en que no logremos realizar la postulación. Es muy importante esto. Nosotros normalmente, pues si bien les pedimos que empiecen a planear su movilidad por lo menos el semestre anterior al que van a postularse como tal, sí es importante que tengan presente estos tiempos, porque pues es allí, es quizás el trámite un poco más largo y que nos puede generar problemas para generar la postulación como tal. Bueno, entonces consultar muy bien esos tiempos con las facultades para que pueda ser agendada la solicitud a tiempo. Y quería hablarles también de la opción de movilidad nacional. Existen varias posibilidades. Una es el convenio Sígueme. Para él tenemos convocatoria abierta en este momento. La pueden ubicar en la página de la Dirección de Relaciones Exteriores. También existe la movilidad entre sedes, pero esta movilidad entre sedes se tramita a través de la dirección académica. No lleva todo este proceso del que hemos hablado, sino un proceso en particular con la dirección académica para realizar movilidades hacia Medellín, Ciudad de Orinoquía, Sede Caribe, por ejemplo, pueden realizar allí el trámite. Y existen otros convenios directos que no necesariamente pertenecen a convenios Sígueme, sino que existen convenios de cooperación bilaterales que también permiten realizar actividades a nivel nacional de intercambio. Para el tema de pasantías es importante mencionar que en el caso de pasantías nacionales normalmente son las facultades las que cuentan con una instancia en particular que realiza los trámites y convocatorias de pasantías. Normalmente pues parten a través de convenios de cooperación que existan para practicantes y pasantes de ciertas carreras. Por eso es que en cada facultad manejan un poco más directamente este tema. Bueno, y las opciones de financiación. Como les veníamos mencionando, pues obviamente lo ideal es que ustedes cuenten con un plan de ahorros desde un tiempo atrás que les permita realizar la movilidad. Sin embargo, la universidad cuenta con diferentes tipos de apoyo económico, pero la mayoría de ellos se otorgan una vez el estudiante ha realizado todo el trámite y se encuentra ya movilizado. Existen unos apoyos económicos de la ADE que son asignados semestralmente, se genera una convocatoria y son asignados el monto de acuerdo al destino que ustedes hayan escogido. Entonces, hay unos montos establecidos para viajes a Europa, o otros para Asia, otros para América Latina y Norteamérica. Existen como esa posibilidad. Es importante que ustedes estén en este mismo enlace de convocatorias que veíamos anteriormente, al pendiente de la apertura de la misma y los requisitos que pues básicamente es ya estar movilizado, contar con el formulario de llegada y pues estar como estudiante matriculado.
son como los 3 requisitos mínimos que se solicitan en esas convocatorias. Algunas facultades desde sus secciones de bienestar cuentan también con algunos apoyos específicos para tiquetes aéreos o para el sostenimiento del estudiante. Entonces, es importante también que estén al pendiente de sus facultades el procedimiento para presentarse a ese tipo de apoyos. Y contamos con el Fondo de Excelencia Académica, que parte de es un fondo académico que se maneja con el ICETEX, corresponde a un crédito, pero es un crédito que cuenta con un año de gracia a partir del desembolso, tiene un plazo máximo hasta 36 meses, no genera intereses y pues solamente se hace como un ajuste a IPC anual a partir del momento en que ustedes empiezan a realizar los pagos. El monto aproximado máximo es de 10 millones de pesos y también se generan convocatorias semestrales. Estas convocatorias se publican normalmente en la página de la OCDE. También se cuenta con un apoyo para la adquisición de seguro médico internacional. Esto también se oferta ya en el momento en que ustedes lo han adquirido y se encuentran movilizados. No cubre la totalidad de lo que puede costar un seguro médico de este tipo, pero sí, pues es un apoyo importante, un apoyo que sirve muchísimo. También se genera una convocatoria en particular y desde la ORI se comparte esta información a los estudiantes con los que ya contamos registro de su movilidad. Contamos también con un descuento del impuesto de salida para la aeronáutica civil. Se genera a través de una carta que ustedes solicitan días previos a su viaje y lo que implica ello es que el impuesto de salida, dependiendo del destino, son más o menos 80, 100 mil pesos en promedio y en el momento en que ustedes van a realizar el viaje desde Colombia se presenta esta carta al momento de hacer pues, sus trámites de migración y este dinero es reembolsado a ustedes en ese momento. Estos son como los apoyos generales de financiación con los que se cuenta. Dependiendo de las actividades, también existen algunos apoyos en particular que generan desde la división de investigaciones, por ejemplo, pero pues esto varía dependiendo de la actividad que ustedes van a desarrollar durante su movilidad. Quisiéramos contarles algunos tips generales para preparar esta movilidad, que ya digamos que hemos venido como tratando a lo largo de la charla, pero que queremos como acá resumir de alguna manera. Lo primero es identificar muy bien cuáles son los destinos de interés para la movilidad, estos intereses tanto académicos como culturales. Validar si existe el convenio de cooperación y que, pues igual, si no existe el convenio, se puede realizar la movilidad teniendo en cuenta pues, las observaciones que ya hemos venido realizando. Es importante que verifique los requisitos de idioma que son solicitados por la universidad de su interés, identificar las materias disponibles en la universidad de destino y las posibilidades de homologación. Porque hacemos referencia particular a esto, y es que hay algunas universidades cuya oferta puede ser semestral o anual de algunas asignaturas, y es posible que ustedes identifiquen que quieren ver X materia, pero al momento de llegar a su movilidad, esa materia no está ofertada. Entonces, el primer paso es intentar verificar desde el momento en que van a hacer su solicitud de movilidad si esta asignatura va a estar ofertada o no. Es posible que a última hora los planes cambien, pero si esto sucede, lo importante es que ustedes, en el momento en que ya verifiquen cuáles son las materias que van a cursar, se comuniquen con su programa curricular, informen que están en el plan de estudios, de tal manera que sea aprobado y que pues en el momento en que ustedes regresen, la homologación no tenga ningún tipo de inconveniente. Además, estas asignaturas deben estar incluidas en el momento en que ustedes realizan el registro de su solicitud. Entonces, es importante que ya identifiquen un poco este panorama del plan de estudios que quieren realizar afuera. Es necesario tener en cuenta el costo de vida de la ciudad de destino donde quieren realizar su movilidad académica y realizar el plan de ahorros correspondiente. Se hace referencia a esto porque pues, normalmente uno pensaría en las universidades pues, más reconocidas, no sé, que quedan en ciudades que son muchas veces capitales y que obviamente su costo de vida es mayor. Pero existen también convenios de cooperación con ciudades intermedias, la calidad de las universidades también es muy buena y puede que la movilidad sea un poco más económica que vivir, no sé, en una ciudad como Madrid, París, que pues obviamente serían mucho más caros. Entonces, importante que tengan esto presente. Nosotros estamos realizando unas charlas de movilidad a ciertos destinos y allí los estudiantes son los que nos cuentan cuánto más o menos cuesta X o Y ciudad,
qué tipo de costos deben asumir, cuáles son las formas de transporte, etc., que pueden generar como el panorama para ustedes de cuál sería como el ahorro o el ahorro con el que deben contar al momento de realizar la movilidad, ¿vale? Es importante también verificar las fechas de cierre de las convocatorias y los tiempos para el trámite de la aval de facultad, como les comentábamos antes. Quisiera aquí retomar que en el caso en que ustedes no identifiquen una convocatoria específica para la universidad en la que se encuentran interesados, está abierta una convocatoria general. Esa convocatoria sirve para movilidades nacionales e internacionales cuyas universidades pues no tengan convocatorias específicas. Entonces realizan su postulación desde allí. La convocatoria general está abierta hasta el mes de noviembre. Las otras, en particular, las convocatorias específicas normalmente sí tienen unos tiempos más cortos de cierre. Una vez tengan la carta de aceptación de la universidad anfitriona, es importante que validen también los tiempos y requisitos para la expedición de los trámites o de los permisos migratorios que requieran. La universidad les entrega, de acuerdo a la solicitud que ustedes realicen, algunas cartas de presentación que particularmente solicitan algunas embajadas para el trámite de visa. Entonces, esta carta la emite la Dirección de Relaciones Exteriores. Las instrucciones para solicitarla también se encuentran aquí en su página, pero pues obviamente hay que hacerlo con el suficiente tiempo. Debe realizarse el registro de la movilidad adjuntando la totalidad de documentos, porque se identifican normalmente tanto desde los TIC como desde la ORI al momento de hacer esta revisión que quedan documentos pendientes y esto genera pues reprocesos que en muchas ocasiones, si nosotros avisamos que ustedes no cuentan con el tiempo suficiente para hacer la corrección, pues también puede limitar la posibilidad de presentarlos dentro de la convocatoria. Asistir a las actividades del programa Academia en Movimiento es muy importante, por lo que hace un momento mencionaba, y es que pues contamos con otras actividades más allá de esta charla que es un poco más formal, donde los estudiantes son los que nos cuentan sus experiencias y pues digamos que es mucho más cercano a la realidad que ustedes enfrentarían en ciertos destinos. Entonces contamos con este tipo de charlas, también contamos con unos clubes de idiomas que pueden generar una preparación previa a su viaje, dependiendo pues del destino que elijan, y contamos con otro tipo de actividades que pues Paola en un momento les puede contar, pero que pues obviamente alimentan y los pueden orientar muchísimo en todo el proceso. Y la solicitud a tiempo de la asesoría por parte de la ORI y de los programas de internacionalización de facultad. Nosotros desde los dos ámbitos estamos al pendiente de poderles apoyar en todas las preguntas y solicitudes que tengan. Entonces, obviamente, pues el volumen de correos es muy amplio en las dos instancias y pues aunque quisiéramos contestarles el mismo día, puede que esto tarde un poco más, pero siempre estamos al pendiente de resolver las inquietudes que tengan. En todos estos espacios siempre estamos informando acerca de cierres de convocatorias, de oportunidades de internacionalización, de nuestras actividades de Academia en Movimiento. Entonces es importante que estén como al pendiente de nuestras redes para poder estar informados de las novedades frente al tema de internacionalización. ¿Cómo se realiza el contacto con un tutor de investigación en la universidad de destino? Otra pregunta es, si quiero hacer doble titulación, ¿cuántos semestres puedo estar en esta universidad anfitriona? Otra pregunta es, ¿cuántos semestres puedo máximo hacer movilidad? Bueno, en cuanto a la pregunta para el tutor de investigación, normalmente parte pues de un contacto directo del estudiante, de acuerdo pues al interés que tenga, digamos, en los procesos de investigación. También se realiza a partir de acercamientos con el programa de internacionalización de facultad, donde pueden conocer un poco más, de acuerdo al programa de estudios que cursen en la Universidad Nacional, pues cuáles son como, digamos, entidades aliadas o más cercanas a los intereses del estudiante. Entonces desde allí también pueden, pues digamos que contar con algún tipo de orientación para solicitar este contacto. Y obviamente también se puede realizar a través de las oficinas de internacionalización de cada universidad. En las convocatorias normalmente ustedes encuentran, como les decía anteriormente, esa información o el enlace directo a las oficinas de internacionalización. Es allí donde ustedes podrían establecer un contacto pues para que los orienten como con qué docente o qué tutor podría ayudarlos en su proceso de movilidad. En cuanto a la doble titulación, son convenios específicos, como les comentaba anteriormente. Estos convenios, nosotros vamos a tener una charla en el próximo ciclo dedicada exclusivamente a este proceso,
pero son 4 semestres los que normalmente dura un proceso de doble titulación. En la página de la ORI existe una sección donde pueden ubicar cuáles son los convenios que se encuentran vigentes por facultades, porque, pues como les comentaba, estos convenios son específicos para ciertas carreras y pues los requisitos también son específicos en ese sentido. Nos preguntan del seguro de vida. Si tienen un seguro de vida, ¿es válido como seguro médico internacional? Depende. Recuerden que el seguro médico internacional tiene ciertas características y debe cumplir con absolutamente todas las características. Debe cumplir por el tiempo total de viaje que ustedes se encuentren afuera. Se exige que contemple el tema de repatriación. Entonces tocaría ver con una lupa, con mucho detalle, si esta opción te sirve. Listo, entonces miren, en la página de la ORI, ori.bogotá.nal.edu.co, en convenios encuentran este espacio de doble titulación y acá están identificados por facultades, por países y por universidades. Entonces aquí pueden validar inicialmente si existe un convenio de doble titulación o no, y sobre el proceso de postulación a ellos ya pueden consultar directamente con su programa de internacionalización. Porque, no sé, por ejemplo, en el caso de ingeniería, que cuenta con una cantidad importante de convenios de doble titulación con Francia, se realizan unos procesos previos de preselección para poderse presentar a las convocatorias de las universidades francesas. Entonces, es en el programa de internacionalización donde les pueden orientar como sobre todo el proceso. Existen convenios en ciencias económicas, en artes, en ciencias humanas, pero pues parten de carreras específicas. Si ustedes identifican acá que existe algún convenio de su interés, pueden retomar el enlace de la Dirección de Relaciones Internacionales en la búsqueda de convenio y allí pueden, pues, obviamente identificar el convenio y las condiciones particulares que existan, ¿no? Entonces, estos convenios de doble titulación se pueden identificar acá. Vale, buenas tardes a todos y todas. Mira, lo que pasa es que yo he estado averiguando entonces a la universidad que voy. Ellos no solo, o sea, por el intercambio, también me dan un diploma, ¿sí me entienden? Pero es lo mismo, o sea, se ven las mismas materias y es solo para cierta carrera en específico, pero ellos tienen como por decirlo así, un sistema en el que yo me tengo que inscribir y todo, entonces no sé cómo se pueden conectar las dos cosas, o sea, mi postulación acá por medio de la ORI y de mi facultad y eso, y la postulación a ese intercambio específico que ellos hacen allá. No sé si me hago entender. ¿De qué universidad estamos hablando? La Universidad de Ginebra. Ok, recuerda que cuando tú haces movilidad, el objetivo de la movilidad es completar ciertos créditos y ciertas asignaturas en tu plan de estudios. Entonces, siempre debes hacer todo el procedimiento para que cuando regreses a Colombia y regreses a retomar tus estudios, sean homologados estos cursos que tomaste allá. Entonces, eso es lo clave. Si por supuesto eso es lo que quieres, pues es lo recomendable. Y si además te dan una certificación y un diploma por cada curso que tomas, pues perfecto. ¿Va por ahí tu pregunta? Sí, era eso. O sea, ellos me dejan, de hecho, las materias que dan, yo las tengo que ver en mi pensum, son casi las mismas. Pero adicional a solo darme las materias, me ofrecen un certificado. No, Juan Sebastián, digamos que como lo comentaba Paola, digamos que si tú nos dices que esas materias las tienes que ver también aquí, lo importante es que todo el proceso de movilidad se haga de manera formal para que obviamente esas materias que veas allá pues sean homologables en tu plan de estudios acá. Sería, digamos que lo ideal. Entonces, tú generas tu solicitud de movilidad normal, realizas la solicitud de avala tu movilidad, de avala las materias que vas a ver en tu intercambio, y ya con este aval tanto del comité curricular como del consejo de facultad te puedes ir tranquilo, cursas las materias, te generan este certificado adicional que pues es maravilloso, pero adicional al regresar pues puedes homologar las materias vistas. Entonces sí o sí, lo importante es que digamos que te vayas con ese respaldo de ser estudiante en la Universidad Nacional y que te permite como digamos que convalidar lo que veas allá dentro de tu plan de estudios que tú estás en Colombia. Así es. Mira que también hemos tenido los casos de algunos estudiantes que se van sin hacer el procedimiento
y después es un problema porque, claro, no pueden hacer la homologación, pues porque el consejo, la facultad no les dio este aval, y adicionalmente se pierden de participar en otros beneficios. Por ejemplo, este semestre, hace unas semanas, tuvimos una convocatoria abierta para estudiantes que hicieron movilidad. Es decir, los estamos vinculando a nuestra oficina para que participen en estas actividades de promoción de la movilidad académica. Entonces, no solamente hacer movilidad sirve para que tú lo homologuen, como lo mencioné anteriormente, sino también para otros beneficios y, por supuesto, para enriquecer un perfil académico. Entonces, por eso es tan importante contar pues con este acompañamiento. Hay preguntas acerca de la carta de motivación. Cuando se requieren los dos idiomas, ambas van dirigidas al mismo lugar. ¿Qué pasa si uno hace la movilidad a una universidad pública gratuita? Bueno, retomemos el tema del número de movilidades, y es que la reglamentación de la universidad permite que un estudiante realice máximo 2 periodos en movilidad académica, es decir, 2 semestres. El caso de doble titulación pues es particular porque pues esta modalidad implica que como mínimo el estudiante esté fuera 4 semestres. Pero si existe una razón muy motivada que digamos que justifique que un estudiante no haga 2, sino 3 semestres de intercambio, por ejemplo, en su momento se podría realizar la solicitud de una excepción ante la vicerrectoría académica, y pues ellos estudiarían si es viable o no, dependiendo de las razones que lleven a realizar esta solicitud de excepción, ¿vale? Entonces son 2 semestres máximo, se pueden realizar en la misma universidad, en diferentes universidades anfitrionas, se pueden realizar seguidos, 2 semestres seguidos, o pueden hacerlos intercalados, esto no tiene inconveniente. Al final, lo importante es que sean dos semestres de movilidad académica. Bueno, el tema de convenios y convocatorias, les habíamos comentado hace un momento que tanto en la página de la ORI como en la página de la Dirección de Relaciones Exteriores hay 2 enlaces con esos nombres, convenios y convocatorias. Y allí pueden identificar las convocatorias existentes. Si no hay una convocatoria abierta para la universidad de su interés, realizan la postulación a partir de la convocatoria general. En el caso de las movilidades que en este momento estamos tramitando, que serían para el periodo 2021-1, el número de convocatoria, si lo quieren, digamos, realizar la búsqueda por ese lado, es la 2021-0001. Esta es la convocatoria general y allí encuentran pues como los términos generales para realizar la solicitud. Hay algunas preguntas acerca de Fondea, entonces, bueno, si quieren te apoyo aquí respondiéndolas. ¿Es posible que uno pueda aplicar a Fondea y a uno de los apoyos económicos simultáneamente? Sí, sí se puede. Fondea, recuerden que es un crédito y un apoyo económico es un apoyo económico. Entonces, no tienen características similares. Entonces pueden aplicar a ambos, e incluso a veces los gobiernos de los países o los gobiernos locales tienen también algunos apoyos económicos, y si no hay ninguna restricción también se puede aplicar. De así solo aplica para pregrado en este caso y son alrededor de 10 o 12 millones. Nos preguntan si pueden aplicar al convenio CIEM y al convenio con la Universidad de los Andes al tiempo. No tienen ninguna restricción, siempre y cuando, bueno, cuando estamos en presencialidad, pues no se podía en caso de que hicieras la movilidad en una universidad diferente a Bogotá, pero pues en este caso, pues en modos virtuales, si la haces en Bogotá, podrías aplicar. Paula, ahí complementando esa respuesta, y también pues para que lo tengan presente para movilidad nacional e internacional, es que por semestre ustedes pueden postularse a 2 convocatorias. Esto pues para tener un plan A y un plan B, sobre todo en casos en los que las universidades nos brindan unos cupos limitados. Aquí las universidades como de mayor trayectoria, como más reconocidas, nos ofrecen, no sé, 3, 4 cupos por semestre, y para la Universidad Nacional en general, es decir, que pues, si se presentan chicos de Medellín, de Manizales, de Bogotá, pues se hace una selección entre todos los estudiantes de la universidad, de todas las sedes, para seleccionar estos 3 o 4 postulantes. Entonces, ustedes pueden realizar la solicitud de movilidad a 2 convocatorias por semestre, para que podamos ahí tener como plan A y plan B.
Sumado a ello, algo que es súper importante y que siempre recomendamos es que la decisión de postulación sea muy estratégica. Algunas universidades top, super top, ofrecen solamente un cupo para todas las sedes. Entonces, a veces los estudiantes, no sé, se inscriben, el grupo de amigos, cuatro amigos de un grupo aplican a la misma convocatoria. Entonces, no solamente están compitiendo entre ustedes mismos, sino también están compitiendo con papas y con perfiles de la misma sede de otras facultades y de otras sedes. Entonces, eso es algo que debe estar súper claro a la hora de postularse. María José nos pregunta que si los 4 niveles de inglés de la universidad cuenta como certificado de idiomas para las universidades. Repetimos, depende porque si nos piden el IELTS o el TOEFL, nada que hacer, debemos presentarlo, pero pues si nos piden simplemente conocimientos y habilidades y no exigen un certificado, podría hacerse. Eso es también lo que pasa en prácticas, pasantías o trabajo de grado, cuando el tutor o cuando el profesor que va a estar pendiente de ustedes en esa movilidad no les exige un certificado, también es posible, pero también depende mucho pues de las características. Aquí tenemos una pregunta muy interesante, Diana, y si me permites también la podría responder. Y tiene que ver con la carga de materias. Entonces dice Francisco Javier, uno puede agregar, digamos, 7 materias, pero ver finalmente 4, por eso de que uno no está totalmente seguro de cuáles va a aprobar el Consejo de Facultad y creo que es muy arriesgado postular 4 materias solamente. Entonces, para responder a la pregunta, sí, puedes solicitar 7 materias, pero si solamente vas a ver 4, debes informarle inmediatamente al Consejo de Facultad para que se haga esa modificación. Y cuando regreses puedas hacer esa homologación. Ahora, ver 7 materias, pues es una locura y lo que recomendamos es que no inscriban tantas materias porque además también se pueden perder otras, otras dinámicas culturales del país al que van. Ahora, también puede pasar algo más y es que ustedes piden 3 materias y se encuentran allá con materias increíbles que no sabíamos de su existencia. Y que de pronto pues enriquecen también pues su formación. Entonces, en caso de que descubran más materias, también las pueden solicitar con homologación para que surta el proceso de consejo de facultad y el posterior aval. Entonces, a veces los estudiantes se van del país o se van de la universidad y se olvidan de la universidad. Recuerden que siguen siendo estudiantes de la universidad, siguen habiendo procesos administrativos que tienen que atender. Entonces, pues bueno, estas son como algunas recomendaciones. Diana, si quieres agregar algo más. Sí, Paola, pues es que digamos que lo importante también es que ustedes verifiquen y es que la movilidad, además de ser planteada como pues esta opción de ver materias y del tema académico, es una experiencia cultural. Y esto implica que, pues, si ustedes van a ver 7 materias, no sé, pues no van a tener, como lo decía Paola, la oportunidad de otro tipo de experiencias y por recomendación también de los estudiantes que nos han acompañado en las charlas de experiencia de movilidad, se encuentran con que hay actividades culturales, deportivas en la misma universidad que son maravillosas y que no podrían tomar si tienen una carga académica muy alta. Y adicional, pues porque tenemos que tener diferencias en los sistemas educativos. Entonces, es posible que la carga académica que ustedes podrían tener acá con 4 materias no sea, o sea, mucho más fuerte en otra universidad. Entonces, también es importante que piensen en que deben tener tiempito como para esta experiencia cultural también, y pues para no arriesgar con unos requisitos o con un rendimiento académico pues no tan óptimo. Bueno, entonces hay que sopesar como los dos panoramas de la movilidad, tanto el tema académico como el tema cultural, pues que lo importante es eso, ¿no? Es como aprovechar el viaje, enriquecer también como esa experiencia de vida para los estudiantes. Cada 8 días, todos los jueves a las 10 de la mañana, tenemos un conversatorio de un país diferente. Entonces, súper importante que sigan nuestras redes sociales
De pronto, Oriana, si estás ahí, me ayudas a poner los links de nuestro Facebook e Instagram y también de nuevo el canal de YouTube, ya que en estos 3 espacios de comunicación virtual estamos poniendo toda la información, también los links. Para el caso de Instagram, nos escriben por interno y les enviamos el link. Entonces, estén muy pendientes de todas las actividades que vienen. Alejandro nos pregunta, ¿puedo realizar un intercambio y tiempo después una doble titulación? Sí, realmente no existe como, digamos que una limitante en este sentido. Digamos que ahí pues se evaluaría que efectivamente tú te fuiste en una modalidad inicialmente y que pues este es un proceso diferente. Entonces pues igual es el Consejo de Facultad y el Comité Curricular el que evalúa tu caso y pues emite el aval correspondiente. Si cumples con los requisitos para la doble titulación, inicialmente no habría ningún inconveniente. Esta pregunta es muy interesante, Diana. Mateo nos pregunta, si yo quisiera hacer movilidad en el siguiente semestre, sea 2021, ¿debo empezar el proceso desde ya? Sí, ya va tarde, por decirlo de alguna manera, porque las convocatorias, como les mencionaba hace un rato, pues también dependiendo de los calendarios académicos de la universidad anfitriona, tienen unos tiempos muy específicos para ser postulados. Gran parte de las convocatorias cierran a mediados del mes de octubre, por ejemplo. De las que están vigentes ahorita, la mayoría cierran en octubre. La convocatoria general, que es la que nos permite postularnos a universidades sin convocatoria específica, cierra hacia el 10-11 de noviembre, si mi memoria no me falla, pero igual pues hay que tener en cuenta los tiempos que tenga la universidad de destino que se escogió para hacer estos procesos de postulación de estudiantes internacionales. Entonces estás como que ya sobre el tiempo para adelantar los procesos de la movilidad. Bien, Jessica nos hace una pregunta también súper interesante. ¿Puedo ir a hacer un curso de idiomas siendo de otra carrera, por ejemplo, geología? Si quieres que sea homologado, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, estudiantes que se van a universidades rusas, por ejemplo, ven las materias en inglés, pero les ofrecen un curso de ruso. Pues si lo pueden ver súper, porque les va a servir además para sobrevivir en su vida cotidiana. Pero a veces, ¿qué nos ha pasado? Y este es el caso de algunos estudiantes, pues que hemos tenido como sus casos muy cerca, y es, hacen su curso de ruso, pero cuando llegan a la universidad o no lo han solicitado al Consejo de Facultad, por lo tanto no se homologa, o a veces cuando sí tienen aval, lo homologan como libre electiva, pero a veces los estudiantes no tienen créditos para homologar. Entonces, pues puedes verlo, pero pues en realidad pues depende mucho como el tema de homologación. O también sucede que van a Alemania a ver algunas asignaturas en inglés, pero quieren perfeccionar o aprender o fortalecer sus habilidades en alemán. Entonces, también se puede. A veces las universidades, con este caso de Alemania, ofrecen un curso intensivo antes de empezar la movilidad en alemán, pero pues también se requiere una aplicación específica para la universidad, pero eso es un proceso posterior a la aceptación y a todo el procedimiento que les contamos. Entonces, como ven, esto de movilidad y esos procesos de internacionalización a veces son súper específicos de acuerdo a la universidad, de acuerdo al país. Entonces, pues bien, eso es lo que tienen que hacer, preguntar, acercarse al programa de internacionalización de facultad. Recuerden que en la ORI tenemos un acompañamiento y una orientación en modo pandemia también virtual y estamos muy pendientes de ustedes. No sé si quieras de pronto hacer algún comentario adicional. Creo que hemos resuelto la mayoría, si no todas las preguntas, Diana. Vale, pues hay 2 preguntas acá que me llaman la atención. Y es una de Paula, que nos pregunta cuáles convocatorias ofrecen pasantía. La mayoría de las convocatorias que se encuentran disponibles en la página de la DREI ofrecen oportunidades más para cursar asignaturas. Como les comentaba hace un rato, normalmente en las pasantías, también por las particularidades que tiene, digamos, este requisito en los planes de estudio respectivos, son manejadas desde las facultades. Por ejemplo, en Ciencias Humanas, la División de Extensión Solidaria es quien maneja las convocatorias de pasantías. Entonces, es importante que realicen también esa consulta específica en las facultades, porque la mayoría de las convocatorias de la ADRE son para las otras tipologías de movilidad. Ahora bien, si existe un convenio marco, es posible que normalmente como que
contemplan las diferentes posibilidades de movilidad. Entonces puedes validar si de pronto tienes interés en alguna universidad en particular, si el convenio implica ese tipo de actividades y realizar el contacto directo con la universidad para pues, evaluar si existe alguna posibilidad de pasantía también por fuera de una convocatoria como tal. Y Pablo nos pregunta si en el caso de que no exista un convenio, pero que cuente con algún contacto, si existe algún convenio o como algún trámite express. La verdad no creo que sea tan rápido como tal para elaborarlo, pero sí es importante pues que partas de acercarte a tu programa curricular porque es desde allí donde se motiva un convenio de cooperación. No sé, Paola, si tú conoces cuánto tiempo se puede demorar en la elaboración de un convenio, pero pues no creo que exista como el método express para realizar. Ok, y Carolina nos pregunta si va inmediatamente a hacer investigación a uno de los institutos de la universidad, si debe realizar como todo este parámetro de movilidad. Bueno, si vas a realizar digamos que una estancia de investigación en uno de los institutos de la universidad, digamos que no se considera como una movilidad saliente de la U, porque digamos que corresponde como a un instituto de la universidad. Entonces, en ese caso, lo que debes es validar con tu programa curricular, si se requiere alguna base del consejo en particular para que te escriban la asignatura, y bueno, pero es un trámite más de facultad que como tal con la ORI y con la DRE. ¿Cómo hago el trámite con la facultad para mirar lo de las materias homologables y que lo aprueben? ¿Cuál es el procedimiento en detalle? Bueno, aquí la clave es la buena comunicación. Lo que en la ORI siempre recomendamos es que hablen con su coordinador o coordinadora curricular y le cuenten acerca de su intención de hacer movilidad. ¿Por qué el coordinador curricular? Pues porque ellos son los que saben al detalle acerca del currículo y del plan de estudios. Normalmente, o bueno, la mayoría de veces, hacen como una reunión o un comité en el área curricular en donde valoran tu solicitud. ¿Qué es lo que recomendamos? Que ustedes tengan plan A, plan B y plan C. Es decir, tienen la lista de asignaturas, pero bueno, perdón, me devuelvo un poco. Cuando tienen claro qué país quieren para hacer su movilidad, luego de tener súper claro qué universidad quieren postularse. Después de eso, revisan todas las materias que son de su interés, revisan el nombre, el número de créditos, si está la cantidad de horas a la semana súper, si no, no importa. Es decir, hagan un ejercicio de búsqueda súper profundo y no sé, en una tabla o algo así, ponen al frente las que ustedes consideran que pueden ser homologadas. Es decir, que ya vayan como con una preparación, no esperan a que les respondan si se homologa o no se homologa. En la medida en que ustedes tengan muy clara su experiencia de movilidad, la coordinación curricular va a hacer una revisión y te va a decir, esta sí, esta no se puede, esta no sabemos, pero espérate, consultamos. Entonces, ese es el primer paso, supercomunicación con coordinación curricular, acompañamiento del programa de internacionalización de facultad y de la ORI. Eso sería como los tips. Sí, Paola, Juan Camilo nos pregunta también cómo en ese sentido. Entonces, digamos que el primer paso es eso, es identificar las materias, consultar con tu programa curricular y paralelamente a esto, pues digamos que realizar el registro de la solicitud en línea, de acuerdo, en la convocatoria ustedes van a encontrar un link que dice como diligencia el formulario acá. Ingresan a ese formulario, lo diligencian, adjuntan la documentación que solicita la convocatoria en un solo PDF. Una vez cierran el registro de la movilidad, el sistema les genera un formulario en línea, ese formulario ustedes lo firman y normalmente es remitido con los documentos soporte a la coordinación curricular para que allí se emita el aval del comité curricular, se pase a consejo de facultad para que llegue el aval a nosotros y nosotros desde el sistema evaluamos también, validamos que la documentación esté completa, diligenciamos o digamos, completamos la información con el aval del consejo de facultad y lo remitimos a la DRE para que allí se postule el estudiante correspondiente a la otra universidad. Después de ello, la universidad anfitriona los acepta, nos emite carta de aceptación o correo de aceptación. En ese momento indicarán si hay algún trámite adicional que hacer, bueno, algún requerimiento en particular. Y ya después de ello, pues es prepararse como tal para el viaje. Es como el resumen así general de cómo funciona el proceso.
Ujú. Bien, tenemos un aporte de Daniela que tiene que ver con Erasmus Intern, que es una página para buscar pasantías en el exterior. Y entonces la pregunta es, ¿la UNAL tiene convenio con este programa? Recuerden que los convenios son entre instituciones o entre universidades y no con los programas. ¿Qué pasa con Erasmus? Erasmus Mundus. Erasmus es el nombre que recibe el intercambio en la región de Europa. Entonces, cuando ustedes colombianas van a Europa a hacer movilidad, automáticamente se comprenden como Erasmus, como categoría Erasmus, pero pues ese es un programa solamente a nivel europeo. ¿Qué pasa con las convocatorias de pasantías? No existe como tal, digamos, un sistema internacional, un sistema de la universidad que les permita hacer búsqueda por convocatoria de pasantías, porque funciona de manera distinta. Entonces, pues no se hace convocatoria generalmente porque no responde a una fecha límite, ya que depende mucho de nuevo, del docente o del investigador que les vaya a recibir al otro lado y que también vaya a hacer su tutoría. Entonces, pues este programa de Erasmus es importante tenerlo en cuenta, pero no implica que se haya un convenio o no. Ahora, si hacen las búsquedas por esta plataforma, por este programa y consiguen una oportunidad muy interesante, pueden solicitar el aval a su consejo de facultad. Ahora, si por ejemplo con esa institución, con un laboratorio de, no sé, medicina nuclear, por decir cualquier cosa, no existe el convenio, aún si no existe y el docente investigador o el equipo académico de ese instituto puede recibirlos aún sin convenio y sin que existan cobros adicionales, es la facultad, el consejo de facultad, quien avala o no esa solicitud. Entonces, es muy interesante esas diferencias con cursar asignaturas dentro de convenios y convocatorias y hacer una solicitud de pasantía o de práctica. También, como un tip adicional, normalmente los estudiantes se van a ver asignaturas y cuando están desarrollando su primer semestre de movilidad, conocen un profe, conocen un grupo de investigación súper interesante y mientras están cursando asignaturas hacen la solicitud de prórroga para que en el segundo semestre de su movilidad puedan desarrollar esa práctica o pasantía. Entonces, son oportunidades súper interesantes e incluso también tenemos muchos casos de estudiantes que regresan de hacer su movilidad, terminan su carrera, se gradúan y regresan para hacer un posgrado en esa institución. Entonces, como ven, hacer movilidad abre un montón de puertas, es una experiencia súper importante a nivel personal y profesional. No, Paola, pues básicamente creo que hemos respondido como la mayoría de preguntas de los estudiantes. Reiterar, como tú lo dices, que pues realizar una movilidad es una experiencia tanto académica como cultural, abre muchísimas puertas. Entonces, pues la invitación es a que puedan como pensarse muy bien esta posibilidad. Encontré una última pregunta y es si, digamos, ¿cuál es el tiempo de las convocatorias? En este momento están abiertas las convocatorias para la movilidad que se desarrolle en 2021-1 y en 2021 abriríamos las convocatorias para 2021-2. Sin embargo, digamos que otra recomendación que nosotros realizamos es que si ustedes están pensando para el segundo semestre del próximo año, consulten desde ya los requisitos que normalmente piden las universidades de tal manera que puedan ir preparando toda la documentación. Normalmente estos requisitos no varían mucho de semestre a semestre, entonces se puede ir pensando en que si me piden el certificado de idioma, pues irlo solicitando, ir haciendo los trámites pertinentes, ir buscando asignaturas también. Bueno, todo este proceso se puede ir preparando con tiempo y si tienen ya definitiva la decisión de realizar el proceso en 2021-1, pues ya estamos a tiempo para que desarrolle todo el trámite, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias por permanecer aquí. Si tienen más preguntas, recuerden, estamos pendientes en nuestro correo electrónico. Todas las preguntas que envíen, sitúenlas muy bien, de qué están hablando, a qué universidad, cuál es el procedimiento para que podamos hacer un acompañamiento y una asesoría integral. A Oriana y a los estudiantes que están vinculados al programa SUACE, muchas gracias por estar aquí. Sus aportes han sido muy valiosos y bueno, esperen los próximos eventos de Academia en Movimiento. Nos alegra que les haya gustado
este evento. Esperamos que toda la información que hayamos presentado haya sido muy, muy clara. Y bueno, nos vemos en la próxima y feliz tarde. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.